En 1911, en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, las puertas de una pequeña fábrica de caramelos se cerraron sin fanfarria. No hubo despedidas emotivas, ni artículos en los periódicos locales. Solo un hombre, Franklin Clarence Mars, más conocido como Frank, recogiendo sus herramientas, sus recetas y su orgullo herido. Su primer intento empresarial, la Mars Candy Factory, había fracasado. La competencia era feroz, los márgenes estrechos y el mercado implacable. Para muchos, ese habría sido el fin del camino. Pero Frank Mars no era como muchos. Era un hombre obsesionado con la perfección del sabor, con la textura exacta del caramelo, con la idea de que un dulce bien hecho podía traer alegría, incluso en tiempos difíciles. Y esos tiempos, por cierto, eran muy difíciles. Estados Unidos aún se recuperaba de una grave crisis financiera y el país entero parecía contener la respiración, esperando lo peor. Pero en lugar de rendirse, Frank regresó a Minnesota, donde había crecido, y comenzó de nuevo. Esta vez, con más humildad, más experiencia y con un hijo que pronto cambiaría el rumbo de la historia. Ese hijo se llamaba Forrest Mars Sr. Nacido en 1904, Forrest creció entre ollas de chocolate hirviendo, moldes de caramelo y el constante zumbido de las máquinas. Aprendió desde niño que hacer dulces no era solo mezclar azúcar y leche, era entender psicología, logística, costos y deseos humanos. A los 19 años, ya trabajaba en la fábrica de su padre, y a los 23, tuvo una conversación que cambiaría para siempre la industria de los snacks. Cuenta la leyenda que en 1923, Forrest y su padre estaban sentados en una fuente de sodas en Minneapolis. Pedían malteadas, esas bebidas espesas y cremosas que eran el deleite de la época. Mientras sorbía su vaso, Forrest miró a su padre y le dijo: ¿por qué no metemos este sabor dentro de una barra de chocolate? Algo que puedas llevar en el bolsillo, que no se derrita tan rápido y que sea más barato que comprar una malteada completa. Frank escuchó y actuó. Así nació la Milky Way en 1923. Pero no fue solo una nueva barra de chocolate, fue una revolución disfrazada de golosina, porque la Milky Way no tenía un relleno de caramelo líquido, como otras barras. Usaba un nugget aireado, más ligero, más barato de producir, y con una vida útil más larga. Además, pesaba el doble que sus competidoras, pero costaba lo mismo. En plena Gran Depresión, eso era irresistible. La gente no solo compraba un dulce, compraba valor, saciedad y un pequeño lujo asequible. El éxito fue inmediato. En solo 2 años, la Milky Way se convirtió en el producto más vendido de la compañía. Pero aquí viene una de las paradojas más fascinantes de la historia de Mars. Justo cuando el negocio despegaba, la relación entre padre e hijo se quebró. Frank, conservador y controlador, no quería expandirse demasiado rápido. Forrest, visionario e impaciente, soñaba con conquistar el mundo. En 1932, tras una fuerte discusión, Forrest dejó Estados Unidos y cruzó el Atlántico con apenas 28 años y un puñado de recetas en su maletín. Llegó a Inglaterra en uno de los momentos más inciertos del siglo XX. Europa estaba fracturada, la economía tambaleante y la sombra de una nueva guerra se acercaba. Pero Forrest vio oportunidad donde otros veían caos. Fundó Mars Limited en Slough, cerca de Londres, y lanzó una versión adaptada de la barra Milky Way, llamada simplemente Mars Bar. El sabor era más intenso, el chocolate más oscuro, el caramelo más firme. Se ajustaba al paladar británico y funcionó. Pero lo que pocos saben es que Forrest no se limitó a los dulces. En 1935, tomó una decisión que parecía loca en ese momento. Compró Chappie, una pequeña empresa local que fabricaba alimentos para perros. ¿Por qué? Porque había observado algo que otros ignoraban. En tiempos de crisis, la gente deja de comprarse cosas a sí misma, pero rara vez abandona sus mascotas. Los perros seguían comiendo,
incluso cuando las familias pasaban hambre. Esa intuición lo llevó a crear Pedigree, una marca que hoy alimenta a millones de animales en todo el mundo. Mientras tanto, en Estados Unidos, Frank Mars murió en 1934. A los 50 años, Forrest regresó para asumir el control, pero no lo hizo solo. Trajo consigo las lecciones aprendidas en Europa, la importancia de la diversificación, la necesidad de innovar constantemente y la convicción de que una empresa debe servir a más que a sus dueños. Fue entonces cuando nació Snickers en 1930. Sí, antes de su viaje, pero bajo su influencia directa y nombrada en honor al caballo favorito de la familia. Snickers no era solo otra barra, era un refrigerio completo, con cacahuetes, caramelo, nougat y chocolate. Ofrecía proteínas, energía y satisfacción. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense la incluyó en las raciones de combate. Millones de soldados probaron Snickers en trincheras, campos de batalla y bases remotas. Cuando volvieron a casa, ya eran fieles consumidores. Hoy, Snickers es la barra de chocolate más vendida del planeta. Pero quizás la decisión más audaz de la familia Mars no fue lanzar un producto, sino negarse a salir a bolsa. Mientras compañías como Hershey's o Nestlé se abrían al mercado público, Mars se mantuvo privada. ¿Por qué? Porque entendieron que el verdadero poder no está en maximizar ganancias trimestrales, sino en construir un legado. Querían libertad para invertir en proyectos a largo plazo, incluso si no daban resultados inmediatos. Querían decir no a fusiones que comprometieran su cultura, y querían asegurar que, generación tras generación, la empresa siguiera siendo gobernada por principios, no por presiones externas. Para lograrlo, desarrollaron un sistema de gobernanza único, conocido internamente como el modelo de las 4 salas. En la sala de la familia, los miembros de la dinastía Mars se reúnen para alinear valores y preservar la unidad. En la sala del dueño, deciden sobre inversiones y estrategia patrimonial. En la sala de la junta, supervisan al CEO y evalúan el desempeño general. Y en la sala de gestión, líderes profesionales, muchos de ellos sin el apellido Mars, ejecutan la operación diaria con autonomía. Es una separación clara entre el corazón familiar y el cerebro corporativo, y ha funcionado durante casi un siglo. Hoy, Mars Incorporated es un gigante silencioso. No aparece en titulares, no tiene accionistas gritando en juntas, y rara vez hace publicidad institucional, pero genera más de $65,000 millones al año y emplea a más de 170,000 personas en 80 países. Y aquí viene otro giro sorprendente. Ya no es principalmente una empresa de chocolate. Su división de cuidado de mascotas, que incluye marcas como Royal Canin, Pedigree y Whiskas, representa casi el 60% de sus ingresos. Han invertido miles de millones en clínicas veterinarias, diagnóstico digital e incluso en inteligencia artificial para predecir enfermedades en gatos y perros con años de anticipación. En diciembre de 2025, dieron otro paso monumental. Adquirieron Kellanova, la antigua Kellogg's, por $35.9 mil millones. Con eso, sumaron Pringles Cheez-It y Pop-Tarts a su portafolio. ¿Por qué? Porque el futuro no está en depender de un solo sector. El cacao es vulnerable al cambio climático, a las fluctuaciones de precios y a las regulaciones sobre azúcar. Diversificar no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Pero detrás de toda esta estrategia fría y calculada, hay una filosofía profundamente humana. Mars llama a sus empleados asociados, no trabajadores. Creen en el principio de mutualidad. Si tus proveedores prosperan, tú prosperas. Si tus comunidades están sanas, tu negocio también lo está. Han invertido en agricultura regenerativa, en envases compostables y en salarios dignos. No porque sea tendencia, sino porque forma parte de su ADN desde los días de Frankie Forrest. La odisea de la familia Mars no es una historia de suerte, es una lección en resiliencia, visión y disciplina. Es la prueba de que el fracaso inicial
no define tu destino, que la innovación puede nacer de una conversación casual, y que el verdadero éxito no se mide solo en ganancias, sino en impacto duradero. Desde una fábrica cerrada en Tacoma, hasta un imperio global que alimenta humanos, cuida mascotas y redefine la sostenibilidad, Mars nos recuerda algo fundamental. Los mejores negocios no solo venden productos, construyen mundos, y en un mundo cada vez más volátil, tal vez lo que más necesitamos no sean más startups ruidosas, sino más empresas silenciosas, sólidas y con alma, como Mars. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más historias como esta.